Tú abres el callejón sin salida y yo los mato. Acepto, madre mía, señora mía, contesté de inmediato. Pasaron luego ante nosotros ciertas damas de alto mundo. Estas damas lograron el nacimiento segundo y de sus cuerpos solares emanaba esplendorosa la luz solar. Desafortunadamente estas damas no habían disuelto el yo pluralizado ni eliminado sus cuerpos lunares, les saludé mas no respondieron y llenas de orgullo, ni siquiera se inclinaron reverentes ante la Madre Divina. Todavía tienen orgullo y es que llevan dentro de sí mismas los vestigios de la gran ramera cuyo número es 666. Esto fue todo lo que se me ocurrió decir. Voy a tener que examinar a todos estos, dijo la Madre Divina refiriéndose en forma evidente a los dos veces nacidos en esta época en que vivimos. Pasaron luego entre nosotros ciertos caballeros vestidos también con cuerpos solares, pero a diferencia de las damas, estos sí se inclinaron llenos de profunda veneración y respeto ante la Madre Divina y ante mi insignificante persona que nada vale. Estos son hijos del sol, exclamó la Madre Cósmica. Después de todo entré en un período de profunda reflexión. Si algunos dos veces nacidos deben todavía ser examinados rigurosamente, ¿qué suerte le puede aguardar a la gran ramera? ¿Cuál será el destino que le aguarda a la raza lunar? Es obvio que todas las religiones confesionales aguardan el juicio final para esta humanidad, para esta raza lunar degenerada y perversa y según la cronología y geometría de la Gran Pirámide de Egipto este ocurrió ya entre los años 1946 y 1953. Los gnósticos sabemos por iluminación y experiencia trascendental directa que el juicio de las naciones ocurrió en el año 1950. Los dioses santos juzgaron a la gran ramera y la consideraron indigna. La sentencia de los dioses fue: al abismo. Al abismo. Al abismo. Resulta interesante que este período del juicio de las naciones de acuerdo con las medidas de la Gran Pirámide de Egipto, viene a terminar en la enigmática cámara subterránea, una cámara pétrea, obscura que no tiene salida para ninguna parte. Es obvio que con esto quisieron decirnos los sabios constructores de la Gran Pirámide de Egipto, que después del juicio final, la humanidad entraría a los mundos infiernos, hallados por Dante dentro del interior de la tierra. El Apocalipsis de San Juan hablando sobre el gran juicio dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Todo el simbolismo de la Gran Pirámide de Egipto comienza pisando el gran peldaño, de manera que se hace claro al iniciarse el primer pasaje bajo donde aparece la singular fecha 4-5 de agosto del año 1914. Este terrible simbolismo continúa hasta la entrada a la Cámara del Rey que marca con entera precisión la fecha 15-16 de septiembre de 1936. Estas dos terribles fechas de la Primera y Segunda Guerra Mundial asombran cuando se las encuentra uno en la geometría y cronología de la Gran Pirámide. Lo curioso es que por estos pasajes escritos no es posible pasar de pie debido a la construcción o forma, y se hace entonces necesario usar las cuatro extremidades para andar como animales cuadrúpedos. Esto nos recuerda a los soldados andando en cuatro patas o arrastrándose como un animal en los campos de batalla. Según la Gran Pirámide, nuestra época actual tiene que pasar por los tres períodos de muerte, preocupación, caos. La abominación del asolamiento, que fue dicho por Daniel el profeta, estará en el lugar santo, habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Desde la Primera Guerra Mundial esta profecía se está cumpliendo en forma dramática. Las medidas geométricas de la Gran Pirámide señalan la Primera Guerra Mundial, el intervalo entre la Primera y Segunda Guerra, el año 1939 con la fecha 15-16 de septiembre como comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y el tiempo de duración de cada una de estas dos grandes guerras. Por último, la Gran Pirámide coloca a la humanidad frente al gran juez en la sala de los juicios de las naciones. Termina la Cámara del Rey en la fecha 19-20 de agosto 1953. Lo que continúa ahora, pertenece al trabajo de Proserpina, ella acabará con toda la humanidad. Capítulo octavo: el reino mineral sumergido. El rayo de la creación comienza en el absoluto y termina en el infierno. Esta palabra viene del latín infernus que significa lugar inferior. Alguien cuyo nombre no menciono, dijo que el lugar inferior era este mundo físico, este mundo celular en que vivimos, pero ese autor se equivocó lamentablemente porque el infernus es el submundo, el reino mineral sumergido. Dante descubre al infierno dentro del interior de la Tierra, el submundo dentro de la Tierra. El descenso hacia el interior profundo de nuestro organismo planetario es un descenso a lugares de mayor densidad, de mayor materialidad. Esta es en verdad la sabia idea expresada por Dante en su Divina Comedia. Dante ve el submundo, lo analiza, lo comprende, lo describe formidablemente. Dante habla de esferas o círculos de densidad creciente que conducían, según sus mismas palabras, hacia el medio, en cuyo punto únense todas las sustancias pesadas, ese punto, al cual de todas partes es arrastrada toda sustancia pesada. Dante vio en el dintel de una puerta del infierno escritas con caracteres negros estos terribles palabras: por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el supremo amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente.
Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Las capas subterráneas de la Tierra representan al reino de los minerales, la litosfera, el reino de los metales es la barisfera que envuelve un corazón de increíble densidad y espantosa inercia. Debemos hacer clara distinción entre el reino de los minerales y el reino de los metales. El grupo de los metales es un grupo cósmico separado entre los minerales, un poco más allá del reino de los metales, tras de ese reino maravilloso existe cierto tipo de materia muy rara que viene a tomar contacto con el absoluto. Tras del reino de los metales está el santo fuerte y esto es algo que debemos comprender profundamente. El rayo de la creación comienza en el absoluto y termina en el infierno. ¿Pero qué hay más allá del infierno? Es cierto y claro que más allá del infierno, tras el reino de los metales se encuentra el absoluto. La música aclara todo esto. El rayo de la creación, como todo proceso completo de la vida, es una octava descendente en la que do pasa a si pasa a la, etc. En el absoluto con su única ley vibra el do de la escala musical. En todos los mundos del infinito con sus 3 leyes, resuena el si de la gran escala. En todos los soles con sus 6 leyes, vibra la nota la. En el sol que nos ilumina con sus 12 leyes, resuena la nota sol. Todos los planetas de nuestro sistema solar vibran con sus 24 leyes con ese fa que resuena en toda la naturaleza. La Tierra con sus 48 leyes vibra con la nota mi. La subtierra, es decir el submundo, vibra con la nota re. El rayo de la creación termina en el submundo, más allá del reino de los metales está el absoluto con su nota do vibrando eternamente. El infierno con sus 96 leyes y su nota re, es pues el fin del rayo de la creación. Existen pues 7 órdenes de mundos en el rayo de la creación siendo el infierno el séptimo, el último. A menor número de leyes mayor es la felicidad y la espiritualidad, a mayor número de leyes mayor es la complicación de la vida, la mecanicidad, la materialidad, el dolor. El infierno gobernado por 96 leyes que se multiplican de acuerdo con la ley del 3, es espantosamente materialista, horrible, doloroso. El reino mineral sumergido es el infierno de Dante con sus 9 círculos o regiones, siendo el último aquel donde se encuentra el núcleo de la tierra, lugar este donde el buen discípulo de Virgilio encuentra el asiento de Dite el demonio de la traición. Realmente el mundo es triple. Existe el mundo, el submundo y el supramundo. La epidermis de la Tierra, la región celular en que vivimos es tan solo la zona intermedia. Bajo la corteza terrestre existe el submundo, el Averno romano, el Tartarus griego, el Hades, Elia, el infierno de Dante, los mundos infiernos. Por encima de las regiones celulares se hallan los campos elíseos del supramundo, los reinos moleculares y electrónicos, los cielos, de Bachan, Amenti, paraíso, etc. Tal es el hermoso simbolismo pitagórico de los 2 círculos secantes. El de arriba o supramundo y el de abajo o submundo, dando lugar en su zona de intersección a una tercera región que es el mundo celular en que vivimos. El Sol, como gigantesco corazón cósmico de nuestro sistema solar, ilumina no solo la región celular en que vivimos, sino también el submundo y el supramundo. El astro rey no solo emite esas ondas luminosas que percibimos con nuestros ojos físicos, sino millones de otras ondas de diferente tonalidad vibratoria que resulta de hecho, efectiva luz negra que los ojos humanos no alcanzan a percibir. Los finos aparatos de laboratorio nos informan que por encima del color violeta, existen 7 colores ultravioletas, cuyas rayas oscuras espectrales son claramente perceptibles por la fotoespectrografía y de ellas para arriba existen sin duda alguna, multitud de vibraciones químicas y hasta hiperquímicas, como las de nuestra imaginación, como las de nuestra mente, voluntad y sentimientos. Por otra parte, los científicos saben muy bien que del rojo para abajo, el Sol lanza ondas caloríficas de los rayos décimo, electromagnéticas, etc., que fuera de toda duda serían de hecho, luz plena si los seres humanos tuvieran desarrollado ese tercer ojo de los lacértigos citados por Homero en la Odisea. Las criaturas que habitan en el fondo profundo de los mares y en las cavernas obscuras de la Tierra tienen desarrollado ese tercer ojo, ese sexto sentido. Se ha podido verificar ampliamente que las hormigas y otros insectos pueden ver muy bien con los rayos infrarrojos y que en cambio se encuentran en plena oscuridad con los rayos de color violeta. Esas tinieblas exteriores mencionadas por los 4 evangelios, del Cristo, son realmente luz negra, otro modo de la luz. No es pues exagerado afirmar que los mundos infiernos están iluminados por rayos infrarrojos. No es indispensable ser absolutamente perverso para ingresar a los mundos infiernos. Al submundo ingresan también aquellos que vivieron sin merecer alabanzas ni vituperios de sus semejantes, aquellos que jamás fueron rebeldes ni fieles a Dios, los tibios que son tan numerosos como las arenas del mar, esos infelices que solo vivieron para sí mismos, esas muchedumbres que jamás se interesaron por la autorrealización íntima del ser. Al submundo ingresan las multitudes que caminan tras la bandera de Esaú, los ruines, esos que han cambiado sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas, esos que dicen, primero voy a conseguir dinero y después si me queda tiempo buscaré a Dios. A los mundos infiernos entran los lujuriosos y los que odian al sexo, los homosexuales y los abstemios ignorantes que no llegaron al nacimiento segundo. El cielo reprueba la usura, la incontinencia, la malicia y la loca bestialidad. La involución en los mundos infiernos pasando por estados animales y pseudo-vegetales, termina en el reino mineral con el epílogo fatal de la muerte segunda. Así, y solo así, pueden las almas fracasadas liberarse, regresar al caos primitivo para reiniciar más tarde un nuevo ascenso evolutivo hacia el estado humano, pasando nuevamente por los reinos mineral, vegetal y animal. Capítulo 9. Los cuerpos protoplasmáticos. Los hombres de ciencia han podido comprobar que los metales también están expuestos a la enfermedad y la muerte. Determinados venenos pueden producir enfermedad y muerte en los metales.
El doctor Arnoldo Krumheller, Huiracocha, médico coronel del ejército mexicano, y profesor de medicina de la Universidad de Berlín, dijo en su novela Rosa Cruz que todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Nosotros los gnósticos sabemos que las partículas subatómicas poseen conciencia. Nosotros los gnósticos afirmamos enfáticamente que las características eléctricas y gravitatorias de una partícula cualquiera, representan sus cualidades mentales. La sustancia de la mente existe en todos los reinos de la naturaleza, incluyendo los reinos mineral, vegetal, animal. La única diferencia que existe realmente entre las bestias y el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, consiste en que este último convirtió a la mente en intelecto. Vida y conciencia existen también bajo cierta forma en las partículas elementales de la naturaleza. Las partículas reciben información más allá del tiempo y del espacio, y esto nos recuerda las percepciones extrasensoriales de ciertos sujetos muy psíquicos, con los cuales se han hecho experimentos en los laboratorios de parapsicología. Cuando un electrón y un positrón se aniquilan para liberar energía, dos rayos gamma se producen, estos se hallan íntimamente relacionados entre sí, y cuando uno de ellos sufre transformación, el otro recibe inevitablemente su influencia sin que ningún nexo físico ordinario exista entre los dos fotones gamma. Obsérvese la semejanza de este fenómeno con aquellos que estudian la parapsicología. Los chinos Lei y Yan demostraron científicamente mediante experimentos con partículas atómicas, que en nuestra región del universo el espacio no es simétrico y que las partículas más pequeñas de la materia tienden en él a girar sobre sí misma en una dirección privilegiada. No saben todavía los hombres de ciencia cómo se puede relacionar este efecto con la simetría esencial de la materia. La ciencia de la óptica ya se está acercando a la cuarta dimensión y no está lejano el día en que el espacio tetradimensional se haga visible por medio de lentes muy potentes. Paracelso habla en sus libros de medicina sobre gnomos, ondinas, nereidas, genios, salamandras, silfos, etc., y como es natural los imbéciles se ríen de todo esto. Nosotros los gnósticos descubrimos en los átomos minerales a esos gnomos de que hablaba Paracelso el médico medieval y aunque los científicos se rían de nosotros, también sabemos trabajar con los elementales vegetales para curar enfermos tal como lo hacía en su tiempo el buen Aureolo Paracelso. La conciencia de los elementales está vestida con cuerpos protoplasmáticos suprasensibles. Cuando la vida universal se concentra en el reino mineral, entonces brotan por generación espontánea los cuerpos protoplasmáticos o cuerpos lunares. Esta clase de cuerpos son susceptibles de muchos cambios y transformaciones. Los gnomos del reino mineral cuando ingresan a la evolución del reino vegetal sufren serias transformaciones en sus cuerpos protoplasmáticos. Cuando los elementales vegetales entran en la evolución animal, pasan por nuevas transformaciones en sus cuerpos protoplasmáticos. Cuando la oleada de vida evolutiva pasa del animal al hombre, nuevos cambios y metamorfosis se verifican en los cuerpos protoplasmáticos de los elementales animales que ingresan a matrices humanas por vez primera. Los cuerpos internos que estudian las escuelas pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas, son propiedad común de todas las bestias de la naturaleza, son los cuerpos lunares o cuerpos protoplasmáticos. Dentro de los cuerpos protoplasmáticos lunares están contenidas las leyes de la evolución y de la involución. Los cuerpos protoplasmáticos evolucionan hasta cierto punto perfectamente definido por la naturaleza, después se precipitan por el camino de la involución hasta retomar al punto de partida original. La evolución de los cuerpos protoplasmáticos se realiza sobre la superficie de la Tierra, en el mundo celular. La involución de los cuerpos protoplasmáticos se procesa en el reino mineral sumergido. No es extraño que los cuerpos protoplasmáticos inicien su involución en el mundo celular, pero sus complejos procesos involutivos se desenvuelven en el submundo. La muerte del cuerpo físico jamás puede destruir los cuerpos protoplasmáticos, estos continúan en el mundo molecular. Los espiritistas hablan mucho sobre el periespíritu y este en sí mismo está constituido por los cuerpos protoplasmáticos. El ectoplasma, la materialización de los cuerpos lunares se ha realizado en algunos laboratorios científicos con pleno éxito y hasta se ha podido fotografiar tales cuerpos protoplasmáticos. El alma embrionaria que todo ser humano lleva dentro, está vestida con los cuerpos protoplasmáticos. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre, es una máquina necesaria para la economía de la naturaleza. La evolución de los cuerpos protoplasmáticos es necesaria hasta aquel punto en que la máquina pueda funcionar correctamente. La máquina humana recibe y transforma automáticamente ciertos rayos cósmicos que luego transmite inconscientemente a las capas interiores de la Tierra. Todo animal y toda planta realiza en forma inconsciente esta misma función y el animal intelectual no podía ser una excepción. Cada animal y toda planta según su especie capta y transforma para bien del organismo planetario en que vivimos, definido tipo de rayos cósmicos, algunos captan vibraciones de la misma Tierra, rayos terrestres que deben ser transformados y transmitidos nuevamente a la Tierra. Otras familias vegetales y animales tienen la misión de recibir y transformar rayos solares que luego la Tierra recibe ávidamente. Existen también múltiples familias vegetales y animales que reciben, transforman y transmiten al interior del organismo terrestre, rayos cósmicos del gran infinito. Los cuerpos lunares involucionantes repiten los procesos vividos de la naturaleza pero en forma invertida. Esto significa revivir en forma retrospectiva todo el pasado humano, animal, vegetal y mineral. Cuando los cuerpos lunares protoplasmáticos regresan al punto de partida original situado en el reino mineral como punto básico de la escala, entonces estos cuerpos se reducen a polvareda cósmica. La destrucción de los cuerpos protoplasmáticos es indispensable para liberar a las almas perdidas.
Estas últimas retornan al caos primitivo original desde donde tendrán que levantarse nuevamente hasta alcanzar el estado